Hola y bienvenidos nuevamente a este vídeo en el que vamos a seguir hablando de copywriting aplicado al entorno educativo y al entorno escolar. Lo primero que vamos a hacer para comenzar desde el principio es presentar una nueva unidad didáctica, aplicando algunas normas básicas de copywriting. Para ello, lo que vamos a hacer es establecer unos generadores NAI, necesidad de aprendizaje inmediata. Esto es lo que tenemos que generar en nuestros estudiantes, nada más comenzar un tema. Para ello tenemos que introducir 4 elementos esenciales. Vamos a verlos. Lo primero que vamos a hacer es introducir un generador de suspense. El generador de suspense tiene que contar con 2 elementos básicos. El primero de ellos es uno de los objetivos principales del tema y el segundo de ellos es un interrogante. Para ello vamos a hacer uso de los interrogantes mágicos. ¿Te interesa? ¿Te imaginas? Etcétera. En la lista del blog que os he dejado en la descripción del vídeo tenéis muchos interrogantes de estos para poder utilizar. Este generador de suspense es una pieza clave, es una pieza esencial, ya que es lo primero que se va a escuchar de ese nuevo tema y que realmente es fundamental. Si estuviera explicando la célula y fuera a empezar con ese tema, ¿qué haría? Pues en vez de decir lo clásico de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, que es el tema 7, por ejemplo, y que trata sobre la célula, vamos a introducir este generador de suspense con una pregunta mágica inicialmente. ¿Qué decimos? ¿Te imaginas conocer la parte más importante del cuerpo humano? Por ejemplo, ya estamos despertando cierto interés, hemos introducido ese interrogante mágico y a partir de ella comprender todas las cosas importantes del cuerpo, por ejemplo, es algo que se me ocurre ahora sobre la marcha. La segunda de las herramientas que vamos a tener que aplicar es generar un verbo de acción. ¿Qué es un verbo de acción? Bueno, pues un verbo de acción va a sustituir de forma inicial a todos aquellos otros verbos o a todas aquellas acciones que puedan enseñar a enseñanza tradicional. No porque lo tradicional sea malo, ni mucho menos, en absoluto. Lo que pasa es que no es de la generación de nuestros estudiantes y lo ven como algo muy lejano y lo conectan con estudiar palabras, con escuchar a un profesor hablar todo el rato, con hacer un montón de ejercicios, con hacer deberes y con hacer exámenes. Y entonces con este inicio lo que estamos haciendo es predisponer a nuestros estudiantes a iniciar mal un tema, a empezar sin ganas, a empezar desmotivados. De esta forma lo que vamos a hacer es conseguir una gran atracción de nuestros estudiantes hacia la materia. Un verbo de acción tiene que cumplir algunas características que te cuento. La primera es que tiene que ser dinámico, tiene que implicar movimiento, ¿vale? Algo que puedas hacer tú por tu cuenta. Lo segundo, ya casi lo he mencionado, tiene que ser en primera persona, tengo que hacerlo yo, tiene que poder hacerlo el estudiante. Y lo tercero, tiene que darnos sensación de poder. Aquí entramos con una variable psicológica muy interesante que es el locus de control interno. Esto quiere decir que todo depende de mí, es decir, el aprendizaje que voy a realizar depende de mí. Uno de los verbos que mejor se adaptan a estas circunstancias es el verbo descubrir. Soy yo el que descubre, además tiene cierto tinte de emoción, emocionante, de aventura, y lo hago yo, depende de mí. Yo soy el que puedo descubrir las cosas, no depende de terceras personas, soy yo el que va a ejercer esa acción. Es un verbo dinámico que puede funcionar muy bien. Imagínate en el contexto que estamos hablando de la célula, que añado a ese primer generador de suspense inicial, hoy vas a descubrir qué es una célula. Después de lo que le hemos contado. Luego lo vamos a decir todo seguido y ya verás qué bien suena. Después tenemos que introducir un adjetivo de atracción. Esta es una parte muy importante a la hora de introducir un tema. Aquí lo que queremos hacer es despertar la emoción. Tenemos que emocionar a nuestro alumnado en este momento. Tienen que emocionarse ellos. Tienen que conectar con alguna emoción que ya hayan experimentado previamente. Luego os voy a explicar en otros vídeos cómo podemos prepararnos para que en cuanto yo suelte este adjetivo en clase, de repente nos vayamos o se vayan los alumnos a una emoción que nosotros mismos hemos diseñado previamente, para que sepamos lo que van a sentir en ese momento y que sepamos el impacto que va a tener ese adjetivo. Si añadimos a todo lo que hemos visto antes, va a ser increíble lo que vas a descubrir, volvemos a utilizar este verbo anteriormente empleado, va a ser increíble lo que vas a descubrir porque vas a comprender cosas muy importantes del cuerpo humano. Ojo, aquí ya estamos conectando con una emoción que luego vamos a ver cómo podemos condicionar. Súper importante. Todo esto ligado al verbo de acción que hemos empleado anteriormente y al generador de suspense con el que hemos abierto el tema. Y nos queda una última parte muy importante para los generadores NAI, para generar esa necesidad de aprendizaje inminente. Esto no es más que generar una expectativa de aprendizaje. No nos olvidemos que el copywriting viene del mundo de las ventas, del mundo del marketing. Es muy importante que en el mundo del marketing, como sabéis, pues si un consumidor está dispuesto a gastarse dinero por un producto o por un servicio,
tenga muy claro qué es lo que va a recibir a cambio de ese gasto, bien el producto o bien el servicio. Cuanto más descrito y más completa esa descripción, más animamos a ese consumidor a comprarlo. Pues aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Animar a nuestros estudiantes a aprenderlo. Para eso tenemos que generar una expectativa de aprendizaje. Si aprendes esto, conseguirás aquello. Por tanto, ¿cómo podríamos presentar dentro de este NAI que estamos creando con la célula una expectativa de aprendizaje muy interesante? Pues podríamos decirles algo como: vas a entender perfectamente el funcionamiento del cuerpo humano, conectamos con lo que hablábamos anteriormente y comprenderás por qué, por ejemplo, un virus se desarrolla dentro del cuerpo humano. Podemos hablarles del coronavirus, ahora que es algo de rabiosa actualidad. Vas a comprender cómo funciona un cáncer, vas a comprender cómo funciona la respiración o por qué es importante respirar, etcétera, etcétera. Ya hemos conectado con todo lo que queríamos hacer. Acabamos de presentarles en muy poquito tiempo, porque ahora lo vamos a decir nuevamente y queda muy limitado, muy corto, muy breve, y les hemos realizado una motivación enorme. Lo primero que hemos hecho ha sido el generador de suspense. ¿Te imaginas conocer la parte más importante del cuerpo humano? No puede verse a simple vista, ya que siendo tan pequeña es la causante de todo el funcionamiento del organismo. Ahora vamos a meter el verbo de acción. Hoy vas a descubrir qué es y cómo funciona la célula. Ahora vamos con el adjetivo de atracción. Es increíble cómo saber cosas sobre la célula puede cambiar tu forma de entender el mundo, de entender la vida, incluso de entender todo lo que pasa a tu alrededor. Y ahora vamos a introducir la expectativa de aprendizaje. Porque cuando la descubras vas a entender cosas como, por ejemplo, cómo un virus puede desarrollarse dentro del cuerpo humano, cómo puede funcionar un cáncer. No tiene nada que ver con decirle: vamos a empezar el tema 7, que es la célula, abrid los libros. Para nada. Bueno, pues sígueme atento a los próximos vídeos que vamos a ir subiendo, porque estos NAI tenemos que presentarlos antes de que acabe el tema anterior. Es decir, no es lo primero que vemos del tema, no. Entra antes de empezar con ello. Te explicaré algunos trucos, algunas técnicas, algunas de ellas totalmente subliminales, en las que vamos a ver cómo usar estos NAI y cómo utilizar y adaptar ese copywriting aplicado a la educación. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo y nos vemos en los próximos. No te olvides de suscribirte al canal. Hasta luego.